Continuamos en TV con Noticias con más información y es momento de hablar de asuntos legales con la abogada Cecilia Ruffini. Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, hoy nos traes un tema del que hemos hablado en algunas ocasiones, pero vamos a profundizarlo un poco más. Y tiene que ver con el incumplimiento del pago de la cuota alimentaria que le puede ocurrir al deudor. ¿Cuáles son las medidas que se pueden llevar adelante en caso de que justamente incurra en ese incumplimiento, ¿no? Bueno, acá por ahí el tema era ¿qué otras medidas podemos tomar frente a un incumplimiento reiterado? Por ahí estamos habituados, sí, a escuchar como cuestiones que se dan de manera excepcional. Esto por ahí cuando un tribunal dispone que el incumplidor o la incumplidora del pago de la cuota alimentaria no puede entrar a una cancha de fútbol, no puede entrar a determinados lugares públicos, que evidentemente es de habitual concurrencia, a efectos de que de alguna manera, porque va a tener un dispendio ahí económico, lo destine al pago de la cuota alimentaria que registra como incumplidor. Una de las medidas también, por ejemplo, es la prohibición de salida del país. Ante la eventualidad que tomemos conocimiento que esta persona, que este personaje que no cumple la cuota alimentaria está por hacer un viaje al exterior, que evidentemente demuestra una capacidad adquisitiva que no es la media, claro, que no es la habitual. Que tiene plata para pagar la cuota, digamos. Claro, podemos hacer concretamente el pedido ante el juez que está interviniendo o la jueza que está interviniendo en el juicio alimentario para que en el marco de una medida cautelar digo, porque es algo que, bueno, no es habitual, es una cuestión temporal, uno hace el pedido como actor al que le deben la cuota o actora a la que le deben la cuota y el juez o la jueza lo va a resolver en un tiempo muy acotado y no le va a dar vista a la otra parte, justamente para no alertarlo, por eso es una medida cautelar. En el caso, por ejemplo, de la prohibición de salida del país, se hace a través de migraciones, entonces cuando la persona se presenta a dejar, ya sea por vía aérea, en un aeropuerto o incluso en la frontera terrestre, lo que hace es impedirle que siga su viaje hasta tanto pague la cuota alimentaria. Acá están en juego otros derechos, qué sé yo, el derecho a transitar, el derecho a trabajar y demás, pero entonces lo que se hace, por eso es una medida que se toma en el momento concreto y ante incumplimientos reiterados. Sí. Acá por ahí lo que yo te explicaba es que teníamos que tener ya previamente no solo el incumplimiento reiterado, sino liquidado una cuota. Tenemos que saber que debe 1, 2, 3 cuotas de tal monto y esto posibilita que entonces se le ponga en conocimiento a esta persona cómo puede seguir su viaje pagando, porque evidentemente si ha generado este desplazamiento, bueno, una vez que levanta la deuda puede... Una vez que levanta la deuda puede seguir con su viaje tranquilamente. Insisto, son cuestiones que incluso se pueden resolver en un corto plazo. Y de alguna manera, bueno, nada, pone en causa ciertas situaciones que a lo mejor llevaban mucho tiempo sin resolverse. Medidas por ahí... Yo te explicaba que hay básicamente hay un registro normalmente de deudores alimentarios por provincia, nosotros acá lo tenemos y pasa lo mismo. Lo que pasa que por ahí vos tenés que presentar un libre de deuda por ahí ante un hecho concreto, tramitar un carnet de conducir, por ahí, no sé si hoy gestionando un crédito también te lo piden, pero entiendo que si está el Estado de por medio sí, o la provincia. Que te genere un inconveniente al momento de hacer un trámite que, bueno, que te obligue a pagar la cuota para cancelar la deuda para poder avanzar con el trámite. Claro. Exactamente. Esta imposibilidad, ¿no?, de salir del país, ¿esta medida es habitual, es poco habitual, se da? Bueno, yo no la veo tan, por lo menos en esta jurisdicción no se ve tan asiduamente. Uno por ahí, yo siempre escucho de los tribunales cordobeses que son más habituales, por también el tema de entrar a la cancha. Uno incluso había un incumplimiento, o mejor dicho, había una restricción para, creo que jugaba un torneo de fútbol de adultos, no me acuerdo cómo era concretamente, que también se generó esa vista del juzgado para impedirle participar de esa actividad, que bueno, era una actividad aleatoria, no era lo que le generaba el trabajo ni mucho menos, pero me acuerdo que había un fallo de esos donde, claro, le habían cursado después la vista a cada uno de las canchas estas donde participaba para que no lo dejaran, digamos, de participar hasta que no cancelara la cuota alimentaria.
Es muy puntual en el sentido de que tenés que tener en cuenta qué actividad desarrolla o tenés que estar alerta si va a salir o no del país y en todo caso, si está fuera, cursar la medida para cuando quiera ingresar, lo abone en ese momento. Siempre decís, la cuota se debe desde que se reclama, ¿no? Eso es algo también para tener en cuenta cuando hablamos de cuota alimentaria. Siempre, se debe desde que se reclama. Eso es importante tenerlo en cuenta porque por ahí, y desde que se reclama de manera fehaciente, porque por ahí se reclamó de manera verbal y eso no alcanza. No sirve. De una manera fehaciente, antiguamente era con una carta documento, hoy con un pedido de audiencia, por ejemplo, en la sede de mediación judicial. Y básicamente, si pasan más de 6 meses desde que se inició esa mediación, el juez va a decir desde que se interpuso la demanda. Entonces, es muy poco lo que puede llegar a perder, pero el tema es que si no hay un reclamo formal, lo anterior no se debe. Se considera que esa persona pudo subsistir sin la cuota alimentaria. Lo hemos charlado también en otras ocasiones, pero brevemente, para calcular esa cuota alimentaria, ¿qué se tienen en cuenta? ¿Las necesidades del niño, de la niña, de los hijos de esa pareja? La necesidad de alimentos en realidad se presume. No tengo que ir a acreditar que compré 2 litros de leche y 4 kilos de carne. Por ahí cuota alimentaria que no es solamente alimentos, ¿no? Por eso digo, porque después vos tenés que sumar a eso las actividades deportivas que haga, la cuestión de la ropa, de la vivienda, de los servicios que ese chico consuma. Entonces, hoy incluso INDEC publica un índice de crianza y de acuerdo a las edades es mayor o menor el cúmulo. O sea, porque los chicos muy chiquitos a lo mejor no van a tener grandes consumos en general de alimentos, pero se va a ir, básicamente se le va a dar cúmulo a esa cuota a través de o la vestimenta o de pañales o de todas las otras cuestiones que hacen a la vida de un chiquito a lo mejor de 1 o 2 años y todo el horario que esa mamá o papá le va a dedicar a ese chiquito que tiene a su cargo, porque básicamente la prestación del que ejerce los cuidados diarios también se traduce básicamente en especie. Quien baña, peina, cambia, lleva, trae a ese chiquito y a lo mejor está el otro que solo hace, o la otra que hace solo un régimen comunicacional. Perfecto, Cecilia, como siempre, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Compartimos una nueva pausa en TV con Noticias y ya venimos con más información.